rápidamente, Alemania está en Hamburgo. La doctora, hoy estamos recontra internacionales, de Inglaterra con la doctora Cohen, nos vamos al encuentro en Hamburgo con la doctora Mariana Llanos, que es investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, que se lo conoce como GIGA, que es el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales de Hamburgo. La doctora es argentina, es doctora en filosofía y en política, tiene varios máster y doctorados, etcétera, etcétera. Se licenció en ciencias políticas inicialmente aquí, en nuestra Universidad del Salvador en Buenos Aires, pero lleva adelante líneas investigativas como democracia, estudio parlamentario, partidos políticos, tiene varios libros y bueno, le mandamos un beso porque llegamos a ella por Sergio Carducci, nuestro querido amigo, que también hace lo suyo y nos hace quedar magníficamente bien en Europa. Hola doctora, perdón toda esta lata, buen día. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, por la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, gracias igualmente. Doctora, lo primero, su mirada, que más allá de sus líneas investigativas, sobre el espectáculo que hoy estamos teniendo con la superpotencia, la primera del mundo, ¿no? Con Estados Unidos y esta definición. En una de las democracias más antiguas del mundo no se puede saber aún hoy quién ha ganado. Sí, la verdad que como decís es un espectáculo. Mira, en Alemania en los últimos meses ninguna noticia ocupó el primer lugar que no fuera el COVID, ¿no? La pandemia, pero las elecciones de Estados Unidos han copado todas la atención en todos los medios y sí, se juega mucho, ¿no? O sea, justamente como decís, digamos que es una elección muy simbólica, muy emblemática, porque no es gobierno o oposición, sino que está en juego un poco qué democracia queda después de esto, ¿no? Porque, como sabemos, Trump ha jugado con las reglas democráticas en todo momento, no solamente lo hacía mucho retóricamente, pero ahora vemos que también está dispuesto a hacerlo en los hechos prácticamente. sí. Así que sí estamos aquí viendo, pero pareciera como que va para el lado de Biden, ¿no? Pero bueno, hay que ver, digamos, con los que estudiamos democracias no consolidadas, así más problemáticas, sabemos que el momento de dejar el poder es un momento crítico, claro, ¿no? para todos. Entonces depende mucho de la personalidad y del entorno, del manejo, instantáneo en ese momento, y hay que ver qué hace el Partido Republicano, ¿no? En relación a Trump. Y bueno, así estamos. Bueno, pero no había sido el motivo por el cual la convocamos, porque, bueno, como yo mencioné, usted sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con las democracias en esta Latinoamérica, incluido, por supuesto, en nuestro país y su país natal. ¿Cómo nos está viendo? ¿Qué está analizando, Mariana? ¿Qué estoy viendo? Bueno, ha sido un año muy complicado, ¿no? Y digamos que las cosas ya no estaban bien antes de la pandemia. Si nos acordamos hace un año, cuando fueron las elecciones en Argentina, la región estaba muy convulsionada, ¿no? Había protestas sociales en Chile muy violentas, habían empezado en Ecuador antes, estaba la cuestión crítica de las elecciones en Bolivia, el ambiente estaba caldeado, ¿no? Y bueno, y en Argentina tuvo lugar el recambio de poder, ¿no? La alternancia política, y justamente por eso creo que Argentina logró canalizar en ese momento una situación de malestar regional y de crisis económica de largo plazo de una manera más o menos pacífica y tranquila, ¿no? Pero bueno, como si no hubiéramos tenido suficiente, llegó la pandemia para sorpresa de todo el mundo. Imagínate que es un desafío enorme para un país rico como Alemania, lo que puede hacer una crisis de esas características en una región como América Latina, que no tiene la infraestructura que se necesita para enfrentar digamos, un desafío de esta naturaleza, ¿no? Entonces al principio era un poco, veamos, el enfoque era un poco en los líderes políticos, a ver cómo los líderes
reaccionan frente a este desafío, con qué empatía lo hacen, ¿no? Si se ponen de la gente o de la economía, etcétera. Pero me parece que como que el balance a largo plazo es, está bastante más allá de la voluntad de los líderes, ¿no? Es la infraestructura y las condiciones con las que cada país cuenta, ¿no? Para enfrentar algo que va más allá de la voluntad de un gobierno de turno, me parece, ¿no? Esa sería como mi primera reflexión. Va más allá del gobierno de turno. En esa voluntad que va más allá del gobierno de turno, ¿qué hay dentro? ¿Qué cosas hacen que vaya más allá de la voluntad de transformación? Y fíjate, y tiene que ver con el Estado, ¿no? Con el Estado del Estado, me parece. O sea, si tienes los hospitales adecuados, si tienes la capacidad médica, la capacidad de las enfermerías, o sea, de todas las cuestiones en las que los estados invirtieron tan poco, digamos, durante muchos años. Siempre se postergaba, ¿no? Siempre hay, digamos, en países pobres o con pocos recursos, siempre hay cuestiones más urgentes que resolver, siempre se posterga lo importante por lo urgente, ¿no? Y resulta que ahora lo importante nos saltó a la vista y nos irrumpió, digamos, en la vida de una manera dramática. Y entonces, por ejemplo, digo, no quiero poner el ejemplo de Alemania, pero como vivo acá, es lo que me toca, ¿no? O sea, incluso aquí, donde la infraestructura hospitalaria es extraordinaria, los médicos están muy nerviosos, ¿no? Porque los números suben, ahora estamos con la segunda ola, y la capacidad también de atención, que no es médica, ¿no? Sino paramédica, también es limitada. Entonces hay un montón de condiciones que pueden jugar, que incluso países que están muy preparados, al final no se desempeñan de la forma que uno esperaba, ¿no? Por eso digo, es un gran desafío, y bueno, nuestras pobres democracias y en la región latinoamericana han hecho algunas bastante mejor que otras, y a pesar de eso los resultados son bastante desalentadores, ¿no? Ha habido muchas muertes y la capacidad en contener al virus ha tardado una barbaridad, ¿no? Y sigue ahí, ¿no? Por resolverse, digo, ¿no? Así es. Doctora, aunque algunos países, por ejemplo, en el caso de Chile, que hace exactamente un año atrás había muertes, estaba Chile en llamas, y bueno, y pudo a través de convocar para saber si la gente, si sus pobladores deseaban el cambio de la Constitución tan amañada por la dictadura, y eso, bueno, es como que destapó un montón de otras cosas, porque esas manifestaciones hablaban del Chile no que se vendía para afuera, que era el Chile fantástico, sino un Chile con grandes problemas adentro, sociales, inequidades y demás, pero se calmó. Bolivia pudo, a través de la utilización de los resortes democráticos, volver a su cauce. ¿Cómo nos ve a Argentina, en donde acá, por suerte, impera la democracia con grandes sacudones, como fue la del 2001 y demás, ahora con enorme pobreza? ¿Qué visualiza a futuro sobre Argentina? Qué pregunta más complicada. Estoy totalmente de acuerdo con el resumen que hiciste sobre o que hizo usted. No, por favor, tuteame. Sobre la situación digamos, cómo se fueron dando las cosas en Chile y en Bolivia, ¿no? Que a pesar del contexto se han ido encauzando de una manera bastante tranquilizadora, ¿no? Y bueno, Argentina siempre tiene como costados muy dramáticos y muy tristes, y otros lados más alentadores, ¿no? O sea, me parece que
el contexto de crisis económica y de pobreza es brutal. Me parece que realmente, o sea, que Argentina no ha logrado a lo largo de los años encontrar un camino de desarrollo sustentable que proyecte, digamos, en el largo plazo, y no lo hablo, y no veo en eso muchas diferencias en las ofertas partidarias. Y este año ha sido un año complicado, pero también relativamente pacífico, ¿no? O sea, estaba mirando el otro día las tasas de aprobación presidencial, ¿no? ¿Cómo se dice? Las encuestas. Las encuestas, sí. La valoración. Sí, exacto. Y digamos, el pico que hubo en marzo, abril, cuando el gobierno nacional toma las medidas. Y cómo eso desapareció, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo ha bajado notablemente, y ahora están en torno, no llega al 40%, ¿no? Creo. Sí, 40 y algo, 44, 45, por allí está. 43, así, creo. Algo así. Sí. Bueno, que es, digamos, una curva bastante pronunciada. Sí. Pero sin embargo no es una caída dramática, ¿no? Si vos pensás en el presidente de Chile, que estuvo en el 6%, ¿no? Claro. De aprobación presidencial el año pasado, cuando fueron las protestas. Entonces hay un piso, digamos, de aprobación, y el gobierno nacional tiene llegada, gobierno, ¿no? Tiene llegada a sectores populares, ¿no? Los sectores populares, que creo que es una importante barrera de contención, ¿no? Y además se hicieron planes sociales y se tomaron medidas para apoyar a los sectores más desprotegidos en la situación de la emergencia de la pandemia, ¿no? Cosa que hicieron varios otros países latinoamericanos también, ¿no? Por supuesto, todo eso tiene costos, porque no solamente costos económicos, que los estamos viendo ahora. Ahí estoy leyendo que la próxima semana llega una misión del Fondo Monetario. También tiene costos políticos, porque son cuestiones que no, estrategias que no se sostienen en el largo plazo, ¿no? Y esta pandemia se ve que va para el largo plazo. Claro. Entonces es como, digamos, requiere un montón de habilidad política, mucho diálogo político, y mucha capacidad de ajustarse casi diariamente, te diría, ¿no? Ir observando cómo se van desarrollando las cosas y ir tomando decisiones que puedan ser revisadas o ajustadas de acuerdo a cómo está la situación en el momento, y tratando de ser lo menos injustos posible protegiendo a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces requiere mucha política, mucha habilidad política, y mucho diálogo y muy buena comunicación de lo que se hace con la gente, ¿no? Apertura. Y en ese sentido me parece que eso de la comunicación, de la apertura y del diálogo, a pesar de que a pesar de que las bases de la democracia están sentadas, también hay distintos niveles de calidad de democracia, ¿no? Y el diálogo y la cooperación hacen a la calidad de la democracia. Claro. Y un poco, en ese sentido, me parece que este año se ha resentido un poco esa parte, ¿no? O sea, como que las bases de la democracia están, pero lo que hace a una mejor la democracia tenemos como vuelo para arriba, ¿no? Podemos mejorar. Claro. Un poco más. Estoy conversando con la doctora Mariana Llanos, y la última pregunta tiene que ver con las coaliciones. Argentina viene con esquema de coaliciones que, si uno lo mira más en una mirada diseccional, no sé si cabe el término, lo que encuentra es que siempre hay como un partido fuerte o alguien fuerte, pero el resto es como que están acompañando, no tienen una presencia como en otros países donde las coaliciones son coaliciones. ¿Es mi mirada, está bien o no?
No, vos lo que te estás refiriendo es como a una dinámica gobierno-oposición, digamos, ¿no? Esa es como una característica, se puede decir, de la política argentina. El que gobierna, si tiene, ojalá tenga mayoría en el Congreso, y en la oposición está como afuera oponiéndose, ¿no? Eso es una dinámica bastante distinta de, por ejemplo, lo que tenemos ahora en Alemania, que hay un gobierno de coalición, que son varios partidos que comparten el gobierno, ¿no? Y lo que tenía Brasil históricamente, que ahora Bolsonaro decidió que él no iba a hacer coaliciones, pero históricamente Brasil ha ejercido... se ha gobernado a través de gobierno de coalición. En el caso argentino, digamos que no, porque la dinámica ha sido diferente, pero eso no resta a que la oposición pueda cooperar y que el gobierno necesite de la oposición para pasar leyes en el Parlamento. Entonces tiene que haber una base de diálogo y tiene que ponerse de acuerdo en propuestas, ¿no? Por ejemplo, ahora esto con relación a lo del acuerdo con el Fondo Monetario, y si se hace un plan de estabilización económica, estoy leyendo que el ministro Guzmán quiere que se haga por ley y se apruebe en el Congreso, lo cual me parece lo más lógico, porque son cuestiones que involucran digamos, decisiones para el futuro de los argentinos, no solo esta generación, sino el futuro, y cantidades de dinero y de dónde vamos a invertir y de dónde vamos a poner las prioridades, etcétera, donde todos tenemos que estar discutiendo. Por eso el diálogo y la cooperación en un momento tan crítico, ¿no? y de tantas carencias y de tantos problemas, me parece que es fundamental, y ojalá se dé eso, aunque el año que viene hay elecciones y volveremos a la dinámica más de la competencia que de la cooperación, pero ojalá que pudieran establecerse ciertas pautas básicas de cooperación que nos permitan avanzar en las preguntas importantes, ¿no? Así es. ¿Qué país queremos y hacia dónde vamos? Doctora Llanos, la última pregunta. ¿Usted nació acá en Argentina? ¿Se fue hace mucho? ¿Cómo es su pequeña historia personal? Mi pequeña larga historia, porque ya soy vieja. ¡Ah! No, sí, soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Y mis papás viven allá todavía, así que estoy muy conectada emocionalmente con la Argentina, por supuesto, y sí, estudié en Inglaterra en los años 90, y de ahí ya me vine a vivir a Alemania. Hace 20 años que vivo aquí y trabajo en un instituto de investigaciones sociales, con especialización en América Latina, así que nunca me terminé de ir del todo. Claro. Un millón de gracias por este rato y esta mirada, ¿no? Para ayudarnos a pensar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen sábado y cuando gusten. Gracias, así será, le tomamos la palabra. Un abrazo grande. Bueno, hemos conversado con la doctora Mariana Llanos.